la bienvenida. Hoy la iglesia está de fiesta, es 22 de febrero y celebra la cátedra de San Pedro Apóstol. Hola, Padre Josecito. Fíjese que hoy fui a misa y el padre dijo que se celebraba la cátedra de San Pedro, pero no entendí bien de qué se trataba. ¿Me puede explicar, por favor? Sí, ándele, por favor. Con todo gusto, gatito. La palabra cátedra es una palabra en latín que significa silla, asiento o trono, y de ella se deriva la palabra catedral, que es el lugar donde cada obispo tiene su silla, desde donde enseña y predica. Desde donde enseña y predica, o sea, donde tiene su sede, ¿verdad? Sí, de hecho la palabra sede, que significa asiento o sitial, es un sinónimo, y por eso se dice que la catedral es donde el obispo tiene su sede. Ah, y por eso se dice que la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, que es el Papa, ¿verdad? Correcto. ¡Yupi! Para recordar que Cristo confió a San Pedro, el jefe de los apóstoles, guiar y confirmar a la iglesia en la fe, se instauró la fiesta de la Cátedra de San Pedro. O sea que esta fiesta no se dedica a una silla, sino más bien a la importancia y a la necesidad de que el sucesor de San Pedro, o sea el Papa, continúe guiando, enseñando y manteniendo la unidad en la iglesia. Exacto. A eso se le llama el Ministerium Petrinum, o sea, el ministerio de San Pedro. Eso me parece muy bonito porque si decimos que nuestra iglesia es católica y apostólica, eso significa que es universal, pero es fiel a las enseñanzas de Pedro y de los apóstoles, ¿verdad? Así es. Oiga, padrecito, ¿y la silla o cátedra que usó San Pedro se conserva? La verdad, no. De hecho, él nunca tuvo un lugar fijo para enseñar. Sin embargo, su enseñanza y guía, su cátedra, nunca faltó. O sea, que daba cátedra sin cátedra. Eso sí que es muy interesante. Así es. Pero fíjate que un artista italiano llamado Bernini hizo en la Basílica de San Pedro, hasta el fondo, una escultura llamada la Cátedra de San Pedro. Y es esta. Es una escultura en bronce que representa una silla enorme iluminada por un vitral que tiene la figura del Espíritu Santo. Y esto recuerda que el Papa necesita siempre de la iluminación del Espíritu Santo. La silla o cátedra la cargan 4 santos fieles al Papa que se encargaron de difundir las enseñanzas de Cristo y de su iglesia. La figura del Espíritu Santo, rodeada por ángeles, está hecha con cristal de Bohemia. ¿Y esa escultura tan grandota tiene algo adentro? Fíjate que sí. Se buscó la cátedra más antigua que hayan tenido los papas y se colocó en su interior un trono que se pensó que había sido utilizado por San Pedro. Sin embargo, los estudios han concluido que en realidad es el trono en el que Carlos el Calvo, el nieto de Carlomagno, fue coronado emperador en la Navidad del año 875. ¿Y cómo fue que llegó a Roma o al Vaticano? Porque el emperador se la regaló al Papa Juan VIII para que la usara de cátedra, y desde entonces muchos pontífices la usaron como cátedra hasta 1666, en que Bernini la colocó en el interior de la escultura. ¿Y se sabe de qué época era esa silla? Es muy antigua porque tiene elementos del siglo VI y ornamentaciones en marfil. Es una obra de arte. Esta sede la colocaron primero en esta otra que está hecha de madera y después las dos se colocaron en el monumento de bronce. Muy
interesante, pero lo más interesante es que la iglesia cuenta con la enseñanza y predicación del sucesor de San Pedro, la verdadera cátedra. Así es. Y para concluir te comento que cada año, el día de la Cátedra de San Pedro, este altar monumental está iluminado por decenas de velas y se celebran misas desde el amanecer hasta el atardecer. Pues yo lo hago siempre, pero especialmente hoy en este día dedicado a la Cátedra de San Pedro, pediré para que el Papa continúe guiando y cuidando a la iglesia como lo hizo San Pedro. ¡Gracias, Padrecito! Preparemos el corazón para escuchar el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. La primera lectura que nos propone la liturgia de hoy hace parte de la celebración de la fiesta del ministerio que Jesús confió a Pedro, de servir conduciendo a la iglesia hacia la salvación en Cristo Jesús y mantenerla en la unidad. El autor nos describe la esencia de quien fue el pequeño en humildad y grande en generosidad y confianza, apóstol de Jesucristo, Pedro. Hoy esta lectura enseña mucho a quienes el Señor ha encomendado el alimentar y guiar a ciertas comunidades en alto riesgo de ser alimento del pecado. Es un reto que le corresponde a los pastores, el de cautivar a su rebaño con su vida, con su predicación, con su celebración, con su entrega generosa, con su entera disponibilidad, convencidos de que el encargo que Dios les ha hecho va en consonancia con la salvación de todo el género humano. Ojalá existiera competencia entre los pastores de quién atiende mejor a su rebaño, para que podamos galardonar a muchos hombres maduros con un bagaje en juicio, porque han dedicado su vida en alimentar el rebaño del Señor. Y vale la pena agregar esta frase: y no alimentarse con el rebaño del Señor. Todo por la entrega generosa de quien es el supremo pastor. El vicario de Cristo recomienda aplicar misericordia al rebaño que el Señor le ha encomendado acompañar para que todos practiquemos la compasión. Debemos cantarle al Señor este salmo para que no cese en alimentarnos, abrazarnos, guiarnos y protegernos de todos los enemigos de la paz y el perdón. Celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro es tener confianza en quien guía a la iglesia, la cuida y alimenta. De manera especial el Sumo Pontífice, el Papa,
Y quiera Dios que los demás sucesores de los apóstoles reproduzcan su misma imagen, que es la imagen del siervo que ha entregado su vida, al igual que Cristo, para que todos crean en quien salva y obtengan vida eterna. En última, lo que celebramos hoy es el primado y la autoridad de San Pedro, del que vamos a hablar en el Evangelio. Ya en el Evangelio nos encontramos con el mismo relato del día de ayer, pero esta vez con el evangelista Mateo. Mientras que ayer nos sumergía en el misterio del Mesías, Hijo de Dios, el evangelista San Marcos, narrando ya en la mitad de su obra maestra el señalamiento de quién es su personaje principal, desde la región del paganismo, centro histórico en donde se construyó el templo a Baal para rendir culto al Señor con minúscula, divinidad masculina suprema de las naciones fenicias y cananeas, Dios del sol. Es el mismo lugar en donde es manifestado tanto por Marcos y Mateo en boca de Pedro que Jesús realiza sus acciones milagrosas no por el poder de Baal, sino porque Él es el elegido, el esperado, el Mesías. Mateo nos describe la manera como el Hijo de Dios señaló e instituyó a quien mantendría la unidad de la comunidad naciente de los seguidores del resucitado, quien confió, siguió al Maestro sin formular muchas preguntas y se dejó llevar por la confianza en Dios. El Señor le encargó la dirección de toda la iglesia, concediéndole el poder y la autoridad necesarios para administrar la salvación con misericordia. Por ende, ponemos en el corazón de Dios a quienes han sido sucesores de San Pedro y les rogamos nos ayuden a orar por nuestro pontífice, el puente que existe ahora entre la humanidad y Dios, el Papa Francisco. Pongamos en el corazón de San Pedro al Papa Benedicto XVI, Joseph Aloysius Ratzinger, quien también está revestido de la misma investidura de pontífice. Un feliz día, bendiciones abundantes.